parece bien. El hecho es que el gobierno nacional, el gobierno de Maduro, trató de justificar lo injustificable. Y básicamente es que había prometido inundar al país de perniles en esta Navidad. Incluso el presidente Maduro había dicho que llegaría a todos los hogares de manera subvencionada perniles entre 5 y 6 kilos para estas Navidades. El 19 de diciembre de este año, estamos hablando hace poco más de una semana, ya autoridades del Ministerio de Alimentación habían anunciado que se estaba recibiendo un cargamento de 2.000 toneladas de pernil. Una semana después, ahora dicen que nunca llegó nada. A tal punto que comenzaron a surgir protestas en distintas partes del país, inesperadas por gente muy necesitada de los estratos, digamos, con mayores carencias en el país, que por cierto coinciden con aquellos que históricamente han apoyado el chavismo, han apoyado a este régimen venezolano, porque aunque usted no lo crea, aún quedan en Venezuela personas que apoyan a este régimen. Y lo hemos visto consultando, por ejemplo, la fuente de BPI TV, un canal de televisión digital venezolano, analizando casi, para no decir todos, casi todos los videos. En Aragua, en Maracaibo, en el Distrito Capital, en Bolívar, en Monagas, en Anzoátegui, en Sucre, en Monagas, en distintas partes. Todos coinciden, o la gran mayoría coinciden. Y es básicamente, nosotros apoyamos al régimen de Nicolás Maduro, mejor dicho, al gobierno, a la revolución bolivariana, como lo han dicho. Votamos por las gobernaciones, votamos por la Asamblea Nacional Constituyente, votamos por las alcaldías. Y hoy día, hace 3 meses o hace 4 meses, no recibimos las bolsas del CLAP, que son estas bolsas que entrega el gobierno a las zonas populosas del país a un costo reducido, pero que cada vez llegan en menor cantidad y en menor calidad. Están faltando productos y aparte de faltar productos ya ni siquiera llegan las bolsas. Mucho peor cuando el gobierno prometió, imagínense cómo se maneja el populismo en Venezuela. Por eso que yo he insistido que los modelos presidencialistas en nuestro continente tienen que eliminarse por completo y que extirpar los modelos presidencialistas. ¿Por qué? Porque son grandes caudillos los que gobiernan nuestros países. Hay que convertir nuestros gobiernos en sistemas parlamentarios como en Europa. Es la única manera de quitar estos personalismos y de sanear incluso la gran raíz del problema, que no es precisamente quién gobierna, sino quién pone a ese individuo a gobernar, básicamente el pueblo. Y lo seguimos viendo después de 19 años de sufrimiento. Bueno, y está un pueblo que aún dice, minoritario ciertamente, pero sigue siendo parte del pueblo, que dice, y yo te he apoyado, sigo votando por ti, sigo creyéndote, pero lo que me prometes dentro de tu populismo, en esta cleptocracia que lamentándolo mucho nos ha consumido, pues no me llegó ni mi pernil, ni mi hallaquita, ni mi juguete para los niños. Tanto así que Infobae de Argentina nos trae justamente porque además muy buena parte de los medios internacionales están retratando lo que ocurre y nos trae una nota que nos dice, nos habla sobre la protesta que refleja la escasez en Venezuela. Cientos se manifestaron por la falta de pernil en Navidad y vamos a presentarles esta nota. El hecho es que el presidente Nicolás Maduro justificó la falta del tradicional alimento navideño a un sabotaje internacional perpetrado por Portugal. Esa palabra, esa frase, sabotaje internacional, es otra de las que están en el diccionario de este régimen venezolano, que se utilizan cada vez absolutamente todas las oportunidades en las que necesitan expiar sus culpas. No terminan por aceptar su incapacidad, la negligencia que tienen. Y no me refiero a negligencia en términos populistas. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno sea quien entregue la comida, con que el gobierno sea el gran benefactor de una población. Creo que esto no es otra cosa que mantenerse en un secuestro prolongado en el cual se terminan modificando las relaciones de poder desde el punto de vista social y termina un pueblo oprimido pues obedeciendo, siguiendo y esperando que el papá Estado sea el que haga todo.
Algo muy parecido a lo que ocurre en las sociedades latinoamericanas. Las sociedades nucleares prácticamente no existen en América Latina. ¿A dónde me refiero? Papá, mamá e hijos. No. Muy comúnmente, lamentándolo mucho, las familias están rotas, están divididas, y normalmente es la madre con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 padres distintos. Y uno se pregunta, ¿pero qué ocurre aquí? Bueno, lo que ocurre es que son madres que han estado, vienen de crianzas también, donde por supuesto el esquema de la familia nuclear en términos de valores, en términos de composición social, no es la manera más correcta, o es decir, no han sido educados de esa manera, y lamentándolo mucho, productos de la miseria, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, terminan creyendo que al casarse o al tener como concubino un hombre, pues las va a poder mantener, a llevarlas a tener una realidad mejor. Ocurre que este hombre, y digo hombre porque es la realidad, bueno, termina maltratándola física, verbalmente, psicológicamente, no lleva los alimentos a casa, golpea o maltrata a sus hijos, se desaparece una semana y vuelve a la semana siguiente con una bolsita, y la madre necesitada lo recibe con gratitud. Finalmente este hombre se va para no volver, viene un segundo hombre y así sucesivamente. Muy parecido a lo que ocurre en términos de nuestro país o de nuestros países en torno a los presidentes y a las sociedades. No nos importa que sea un machista, no nos importa que sea un maltratador, no nos importa que se burle de nosotros, no importa. Lo importante es que de vez en cuando nos voltee a ver y nos dé algo, nos tire algo, como se le dice coloquialmente. Eso, lamentándolo mucho, se sigue repitiendo, y lo he visto y me da mucha vergüenza decirlo, lo he visto con mis propios hermanos venezolanos. Esta semana, particularmente estos 3 últimos días, me ha tocado analizar desde el exilio los videos de los venezolanos protestando por la comida. Y no porque no hay comida en los anaqueles para comprarla, no porque no hay medicinas en las farmacias para poderse curar, no porque están muriendo nuestros niños en los hospitales o nuestros abuelos, no, o no por la inseguridad. Están protestando porque no les llegó una bolsa que el gobierno les iba a regalar, porque no les llegó un pernil que el gobierno les iba a regalar, porque les llegó un juguete casi que hecho de basura para entregarle a sus hijos. No reclaman y no protestan por mejores oportunidades para desarrollo, para avanzar, para progresar. Y no me refiero necesariamente a aquel que piense ser presidente de una corporación. Estoy hablando de aquel que tiene aspiraciones para llegar a hacer un curso de soldadura y ser soldador en alguna empresa, o aquel que quiere comprarse un taxi para poder ejercer su profesión dignamente, o aquel que quiere montar un pequeño kiosco de arepas y empanadas. Estoy refiriéndome a aquel que más ha sufrido esta realidad y que todavía no termina de despertarse, no se da cuenta, después de tantos años de marginación, no se da cuenta que el peor daño que le puede hacer un gobierno es ser asistencialista con usted. No nos damos cuenta. Y por eso es que me aterra pensar que no depende exclusivamente de si se mantiene o no un presidente como Maduro o un régimen como el chavista. Me aterra pensar que el que ha de venir, porque sin duda alguna ya la oportunidad está, la puerta está cerrada para este régimen, va de salida, ya está en sobretiempo. Bueno, pero me aterra pensar quién va a venir, porque la mentalidad de los modelos caudillistas en nuestro continente se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo no en el que quiere ser el caudillo, sino el que quiere que quiere ser gobernado por un caudillo. Esas son las cosas que me ponen a reflexionar en torno a cuál es el papel que tenemos que cumplir los que tenemos un micrófono adelante con nuestras sociedades, y cómo hacer para llegar a ese público, a esa población, y decirle: hey señor, hey señora, esa no es la vía. Usted tiene oportunidad que, ganando sueldo mínimo en un país decente, tiene la oportunidad de vivir dignamente. Tiene la oportunidad de llevar a sus hijos a una buena escuela. Tiene la oportunidad de comprarse un vehículo decente, de vivir en una casa decente. Y basta con consultar a la inmigración colombiana, paraguaya, argentina, venezolana, mexicana, que ha inundado a nuestro mundo. Vayan y pregúntenle a sus hermanos, no importa dónde venga usted, cómo están viviendo, y en términos de cuánto gana con respecto a los países donde se encuentren, muy probablemente se vaya a sorprender que la gran mayoría estará apenas devengando el sueldo mínimo.
y vive dignamente. Vive como viviría hoy día cualquier persona pudiente en cualquiera de nuestras capitales, aquellas que por supuesto estamos en crisis, liderada por supuesto por Venezuela. Voy a incorporar los comentarios, no me quiero quedar hoy, que es el último programa del año, hablando solo. Bueno, por ahí Alfredo nos reporta que está bien el audio. José Antonio Cisneros, un abrazo, dice muy buen programa, impecable recepción en Miami, excelente José Antonio, un honor tenerte además acá, cuando subas a Orlando, por Dios, sería un honor también tenerte en América es Noticia y un placer además tener una tertulia contigo. Arelis Williamson también nos saluda desde Houston, Texas, bienvenida. Judith también, Carmona nos saluda, William Urdaneta, además William, colega del Correo El Caroní, el medio que más respeto al sur de Venezuela, de Bolívar, nos envía saludos y le ha tocado también muy seguramente retratar de cerca lo que estamos comentando en este momento. Alberto González también. Mónica Salazar dice totalmente de acuerdo, me gustan los gobiernos parlamentarios. William dice es lamentable que solo nos preocupemos por el pernil si nuestro país tiene tantas carencias y vemos los diferentes informes anuales donde todos estamos raspados. Nos los dice William Urdaneta, se los comentaba y él mucho más que el promedio de los que estamos conectados en este momento ha estado allí muy de cerca retratando lo que ocurre en nuestras comunidades de la provincia venezolana. A ver, Elena Espinosa también nos saluda y nos dice Vladimir, la comida no la regala, la venden, correcto Elena, y no solo que la venden, sino que además este cuento del pernil, de las bolsas de CLAP y todo lo que usted quiera imaginarse es parte de los carteles de corrupción en Venezuela, porque compran la comida, estos insumos a dólar oficial calculado en 10 bolívares por dólar y desvían mucha parte de esto para venderlo en el mercado paralelo, donde un dólar dejó de costar 10 bolívares hace más de 5 años atrás y hoy día está rondando entre los 110 y los 120 bolívares por dólar. Zuli nos habla de Lisboa justamente sobre la empresa agroalimentaria portuguesa Rasporal, que lo vamos a estar hablando en este momento. Mi queridísima Karina Jiménez Alzolá, y además a quien le envío un abrazo de cumpleaños. Ayer estuve de cumpleaños desde Los Ángeles en California. Bueno, fíjense, Arelis dice la comida la venden carísima. Orlando Goncalves también, un honor Orlando tenerte en casa. William nos dice, por ejemplo, 230 un cartón de huevos. Me imagino que son 230.000 bolívares un cartón de huevo, lo que representaría prácticamente el sueldo mínimo, no el integral, que además es un invento del gobierno nacional, refiriéndose al sueldo en metálico, en moneda, más lo que te dan con una tarjeta exclusiva para poder comprar comida. ¿Por qué hay que dividirlo? Porque tú con el sueldo integral no te puedes comprar una llanta, un caucho, una goma, como lo llame según el país en donde se encuentre, no puede comprar una batería de carro, no puede comprar una bujía o hacer el cambio de aceite para el carro. Y bueno, justamente, prácticamente estaríamos hablando que necesitaría un sueldo poquitico menos de un sueldo mínimo mensual para comprar un cartón de huevos en Venezuela. Alfredo dice, así es el gobierno, no regala nada, vende la comida súper cara, Vladimir. Mili Galán nos dice, la transmisión se detiene y no tiene buen sonido. Mili, ¿desde dónde nos estás conectando? Para ver si el problema lo tenemos en general. Mónica Salazar nos dice, feliz 2018. Desde Las Vegas, correcto. Nuestra queridísima Raquel no podía faltar en nuestra última edición del 2017. William nos dice justamente 200, excelente el punto, 230.000 bolívares y dice salario diario 5.600 y el huevo 8.000, es decir, tomando la información que nos comparte nuestro querido William Urdaneta, un huevo, para usted comprar un huevo en Venezuela necesita trabajar en promedio casi que un día y medio para solo comprar un huevo en Venezuela. Arsene dice, hoy habló Maduro y se burló de todos. La verdad es que es un provocador. Ojalá le llegue a la justicia pronto antes que acabe con todo. Y es que fíjense que cientos de venezolanos protestaron en Caracas y otras partes del país la noche de este miércoles y jueves también porque no recibieron del gobierno el pernil de cerdo, plato principal de la comida de Navidad y Año Nuevo, cuya escasez el presidente Nicolás Maduro atribuyó a un sabotaje internacional. Las protestas en la ciudad capital se registraron en las populosas barriadas de Antímano y La Vega, en el oeste de Caracas, reportaron medios de comunicación locales. Efectivos de la Guardia Nacional con equipos antimotines vigilaban las
las movilizaciones. Fotos de vías bloqueadas y bolsas de basura quemadas fueron difundidas en redes sociales, donde varios usuarios ironizaron llamando las protestas como la revolución del pernil. Otras protestas menores se han registrado en los últimos días en Caracas y otras ciudades por la ausencia de la carne de cerdo prometida por el régimen para las fiestas navideñas a través de un sistema de venta a precios subsidiados en zonas populares. Sin embargo, fíjense que el presidente Maduro ha dicho que no llegó el pernil a Venezuela producto de un sabotaje internacional y él responsabiliza directamente a Portugal. ¿Qué ha hecho Portugal? Bueno, Portugal lo primero que hizo fue emitir una nota de prensa refiriéndose justamente a esta situación, diciendo: hey, nosotros de ninguna manera exportamos perniles ni a Venezuela ni a ninguna otra parte del mundo. Fíjense que el diario Las Américas nos comenta que el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, respondió este jueves que su país no tiene ninguna responsabilidad con el presunto sabotaje para la distribución de perniles navideños en Venezuela, como lo denunció el dictador Nicolás Maduro. El representante del gobierno luso aseveró en entrevista ofrecida pues al medio TSF que vivimos en una economía de mercado, las exportaciones les competen a las empresas. Sin embargo, sostuvo que averiguará lo ocurrido en la Embajada de Portugal en Venezuela, pero destacó que obviamente no hay ninguna intervención política, el gobierno portugués no interviene, o no interfiere, mejor dicho, en el pernil. El gobierno portugués no exporta pernil ni a Venezuela ni a ningún otro país del mundo, aseguró Santos Silva en el 6º foro de graduandos portugueses en el extranjero en la ciudad de Lisboa. Y fíjense ustedes que justamente tenemos una nota de NTN 24 que nos confirma lo que nos comentaba Zuli Quiñones, que nos dice que el gobierno de Maduro no recibió cargamento de pernil, para los que no lo conocen, por falta de pago, según empresa de Portugal. A través de un comunicado de la empresa de Portugal Raporal, pues además el cual fue enviado al diario de noticias, se informó que el gobierno venezolano adeuda, y escúchenlo bien, 40 millones de euros a esta organización, siendo este el motivo por el cual el cargamento de pernil que tanto ofreció Maduro a principios de mes no llegó al país. La espera del pernil para el tradicional plato navideño ha hecho que los sectores más populares de Venezuela se levanten en protestas durante estos días, exigiendo al Ejecutivo, pues el cual debe cumplir con lo prometido. El pronunciamiento de la empresa Raporal se emite un día después que el mandatario venezolano aseverara en cadena nacional de radio y televisión que el pernil no llegó por un presunto saboteo. Y fíjense ustedes, ampliando esta nota de NTN 24, que nos toca ya cerrar, nos hemos pasado un buen rato de nuestro tiempo, esos 40 millones de euros que la deuda a la empresa Raporal no son ni siquiera por el 2017, son por la exportación desde Portugal, importación a Venezuela, del pernil que repartió el gobierno en el 2016. A estas alturas todavía le debe. Un año atrás lo compró y un año después pretende seguir comprando sin pagar las deudas que tiene. Esa es una de las razones por las cuales sencillamente a usted, que seguramente me está escuchando, por ejemplo a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde Barinas en Venezuela, no le llegó un pernil que tampoco debió haberle llegado por parte del gobierno. Sépalo usted, lo ideal es que tengamos la oportunidad para ganarnos el pan por nuestras manos y no por lo que nos da un régimen que lo ha secuestrado a usted, a mí y a todos los venezolanos.